Muy buenos días, muchas gracias. Eh, vamos a continuar con el tema de los instrumentos aplicados a la fiscalidad y a la fiscalidad ambiental y en relación específicamente al tema que nos ocupa el día de hoy, que es la gestión de los residuos. Como bien ya comentaban, en la actualidad, pues sí hay procesos que tienen y generan residuos de los cuales pues hay que generar un tratamiento. En este caso, la fiscalidad ambiental aplicada a la gestión de residuos nos ubica en los impuestos que se cobran a este tipo de actos o actividades para generar recursos y a su vez aplicarlos a la remediación ambiental. En nuestro país hay pues algunos impuestos que se han aplicado en 12 estados de la República y en específico para este tema de la gestión de residuos tenemos 3 estados. Eh, Vamos a ver en el primero al estado de Querétaro. Querétaro tiene el impuesto por la disposición final de residuos de manejo especial y también de residuos que se consideran peligrosos por sus contenidos tóxicos que al momento de liberarse al ambiente generan pues efectos de riesgo en la salud humana, en los ecosistemas y al equilibrio ecológico. Entonces, precisamente el impuesto tiene como objeto grabar la disposición final de estos residuos de manejo especial, ya sea en rellenos sanitarios, en banco de tiro o sitios de disposición final. Como todo elemento del impuesto, la ley de Hacienda del Estado contempla que los sujetos a los cuales se les aplicará este impuesto son las personas físicas y morales, así como unidades económicas catalogadas como grandes generadores de residuos. Y aquí lo importante es que eh, si bien los residuos se generan o quien los genera está o tiene su sitio de residencia en otro estado, pero viene y tira o dispone de los residuos en el estado de Querétaro, el impuesto se genera en el estado de Querétaro. ¿De acuerdo? Entonces, la base para aplicarse a este impuesto es la cantidad de toneladas de residuos peligrosos que llegan y se depositan o almacenan en el estado. ¿Qué tasa tiene el impuesto en el estado de Querétaro? Este está establecido de 1.25 UMA por tonelada de residuos. Si bien la UMA para 2023 es de 103.74 pesos, pues más o menos haciendo la conversión, tenemos que son poco más de 129 pesos por tonelada de residuos. Pero si nos ponemos a hacer cuentas de lo que nos han hablado las dos compañeras anteriores, las dos ponentes, vemos que hay millones de toneladas, ¿sí?, que se vierten en los sitios de disposición final. Entonces, sí se genera una gran cantidad de recursos que, pues, en efecto, tendrían que utilizarse para la remediación ambiental y para gestionar programas de apoyo. El pago del impuesto en este estado de Querétaro es mensual, a más tardar el día 22 del mes inmediato siguiente al depósito que se realice. Obviamente, pues también tienen que llevar tienen que tener algunas obligaciones, como llevar el inventario o el registro de estos residuos, presentar avisos, informes y también cierta información que les es requerida por la autoridad fiscal, así como presentar anualmente una declaración informativa con la cantidad de toneladas que cada ente o industria o persona física vierte o deposita. El segundo estado que tiene un impuesto al depósito o almacenamiento de residuos es el estado de Zacatecas. Y cabe hacer mención
que este estado pues es el más antiguo en tener este tipo de impuestos. Desde el 2017 a la fecha está vigente, al 2022 está vigente este impuesto. El objeto y la base y los sujetos son más o menos en la misma sintonía, como lo veníamos platicando para el estado de Querétaro. Aquí la diferencia es que la base, más bien la tasa, pero en sí también las personas físicas y morales, así como las unidades económicas, que sean o no residentes en el estado. Aquí sí lo hace explícito en los sujetos obligados al pago del impuesto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. Y así también la misma base, que es la cantidad de toneladas de residuos depositados o almacenados en vertederos públicos o privados. Ujú. La, la tasa o cuota que maneja el estado de Zacatecas es de 100 pesos por tonelada de residuos que han sido vertidos. Se paga también a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente a su vencimiento. Entre las obligaciones que destacan para este estado es llevar también unos inventarios, tanto de los residuos que se depositan como de aquellos de los cuales se reutilizarán o reciclarán la fecha, lugar donde fueron depositados, porque todos estos datos les serán requeridos por la Secretaría de Finanzas. Entonces, esto es bien importante porque también lo hace explícito de que hay valorización de los residuos, lo que quiere decir que estos se restan a la base gravable de las toneladas que depositan, sean empresas o sean personas físicas. Entonces, esto es importante establecerlo, mencionarlo. Otra cosa que, a diferencia del estado de Querétaro, se tiene en la ley de Hacienda es que existe un estímulo y el destino de los recursos, o sea, en qué se va a utilizar el recurso recaudado. Esto, la verdad, es muy aplaudible cuando se quiere tener acciones de transparencia y de rendición de cuentas a la ciudadanía. Aquí lo que marca la ley es que estas personas físicas o morales o industrias que reduzcan en más de un 20% de un año a otro el depósito de residuos, van a tener una disminución en la cuota que pagan, también en un 20%. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sí lo hace muy explícito y también lo que dice es que los recursos recaudados se utilizarán en las áreas de afectación y rezago económico. Y también viene una relación de programas a los cuales se apoyará. Por último, tenemos al estado de Guanajuato, que esto es nuevo, esto es aplicable a partir de 2023. El estado de Guanajuato implementa un impuesto para la remediación ambiental por el depósito de residuos y lo cual es a partir de este año. El depósito de residuos es también de disposición final en sitios públicos o privados en el estado. Los sujetos que marca la ley de Hacienda son estos grandes generadores que cuenten o no con el domicilio fiscal en el estado, las personas físicas o morales que generen una cantidad igual o superior a 10 toneladas de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida. Incluye comisiones, patronatos, comités de administración pública estatal y municipal. Aquí vemos ya un desglose muy claro de los sujetos obligados al pago del impuesto. La base también está en la misma sintonía, que es sobre las toneladas de residuos que se manejen o se depositen en el estado. La tasa, si bien la ley de Hacienda establece que es de 100 pesos por tonelada, existe un apartado también de estímulos para los contribuyentes del impuesto.
y que tiene que ver con unas tasas reducidas, ¿sí? Quedan de la siguiente manera, ya no es de 100 por tonelada, sino de 30 pesos por tonelada para 2023 y hay un aumento gradual hasta 2026 para llegar a 90 pesos. Este impuesto hay que declararlo y pagarlo el día 22 del mes inmediato siguiente al depósito y es tratado como un pago provisional, lo que quiere decir que obliga a estas personas a presentar una declaración anual con el total de toneladas depositadas y el impuesto que se genere se le podrá acreditar contra lo pagado. ¿De acuerdo? Entonces, si se considera un pago provisional, entonces en el anual vamos a podernos acreditar lo que se pagó en el ejercicio. Al igual que en el estado de Zacatecas, el estado de Guanajuato maneja un apartado de estímulos, como ya lo mencionamos, de la reducción de la cuota, pero también habla del uso y destino de los recursos en áreas de afectación ambiental, pero también en áreas que tengan rezago económico. ¿De acuerdo? Si bien para Jalisco no tenemos aún implementado ningún tipo de impuesto ambiental, pues sí tenemos algunas sanciones a los contribuyentes que realicen ciertas acciones. Y de eso les va a hablar la doctora Diana Lisset. Muchas gracias, doctora Patti. Entonces, como ya mencionaba, pues no hay como tal todavía un impuesto que se aplique a esta parte de la gestión de residuos sólidos en nuestro estado. Sin embargo, en los municipios que forman parte del área metropolitana de Guadalajara, sí tenemos algunas multas por este concepto de tirar basura en la calle. Por ejemplo, en el caso del municipio de Zapopan, se sanciona por arrojar a la vía pública, espacio público o privado, basura, residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial, residuos peligrosos y animales muertos. En el caso de Zapopan, esta sanción oscila entre 86.77 y 341.52 UMAS. Luego, para el caso del municipio de Guadalajara, también nos menciona que si se mezclan residuos sólidos urbanos y de manejo especial con residuos peligrosos, contraviniendo lo que se dispone en la ley general, en la del Estado y en los demás ordenamientos legales o normativas aplicables, se recibirá una sanción que va entre 2.385 a 600.083 pesos, seguido de una multa por realizar recolección de residuos de manejo especial sin cumplir con la normativa vigente, donde, bueno, esta sanción oscila entre los 630.000 pesos y llegar hasta 1.260.298 pesos. Hay una multa por crear basureros o tiraderos clandestinos. Si ustedes observan aquí en las cifras que detallamos de color rojo, pues cada vez se va incrementando el monto por el cual se recibe la sanción. En este caso, por los basureros o tiraderos clandestinos, se suele multar entre 1.260.000 y hasta 1.809.000 pesos. Por el depósito o confinamiento de residuos fuera de los sitios destinados para este fin, como en parques, áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas, zonas rurales o áreas de conservación ecológica y otros lugares que no estén autorizados, la multa va nuevamente del 1.260.000 hasta el 1.890.000. Mismo caso por establecer sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos o de manejo especial en lugares no autorizados. Y mismo caso para cuando se realizan procesos de tratamiento de residuos sólidos urbanos sin que se cumplan con las disposiciones que establecen las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales estatales en esta materia. Para el caso de Tlaquepaque, encontramos dentro de la ley de Hacienda que existe una multa por arrojar basura, escombro y o cualquier desecho sólido a los arroyos, presas, cuencas y cañadas, vía pública y lugares no autorizados,
que estén ubicadas en el territorio del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Acá la multa es entre 180 a 700 veces el valor de la UMA. Luego le sigue el municipio de Tonalá, donde tenemos diferentes multas. La primera por arrojar a la vía pública terrenos baldíos o cualquier lugar público, animales, escombros, basuras, sustancias fétidas, tóxicas o cualquier otro tipo de desechos. El monto por el cual se establece la multa va de 17 a 30 veces el valor diario de la UMA, o bien aquí ya nos marca un segundo tipo de sanción que consiste en un arresto de 36 horas. Hay otro caso donde se habla sobre la multa por tirar basura, tóxicos, materiales o animales que obstruyan las corrientes de agua de los manantiales, tanques almacenadores, fuentes públicas, acueductos, tuberías, alcantarillas y drenajes pluviales. En este caso, la multa va de 80 a 36 veces el valor diario de la UMA, o bien nuevamente está la opción del arresto por 36 horas. En el caso de arrojar basura, desperdicios, desechos o sustancias similares fuera de los depósitos colectores, así como en calles y esquinas, esto es muy importante, se establece una sanción que va de 9 a 20 veces el valor diario de la UMA, o bien arresto de 36 horas. Y finalmente tenemos el caso de por no recoger las heces fecales de las mascotas en sitios públicos, la sanción va de las 9 a las 20 veces diario de la UMA, o bien un arresto de 24 horas. Luego tenemos el caso de Zapotlanejo, donde nos habla el caso de ensuciar, desviar o retener corrientes de agua de manantiales, pozos, tanques o tinacos almacenadores, fuentes públicas, acueductos y tuberías de los servicios de este municipio. La sanción oscila entre 40 y 50 UMAS, o bien 36 horas de arresto. Por arrojar a los drenajes, basura, escombros o cualquier otro objeto que pueda obstruir su funcionamiento, es la misma sanción, seguido de otros dos casos. El primero, otras que afecten en forma similar a la ecología y a la salud y que están previstas en los ordenamientos correspondientes siempre que existan los dictámenes que obliguen a la intervención de las autoridades, o bien por arrojar en la vía o sitios públicos o privados animales muertos, escombros, basura, desechos orgánicos, sustancias fétidas, inflamables, corrosivas, explosivas, tóxicas o similares. Tenemos aquí el mismo rango de sanciones en cuanto a cantidades de UMA, o bien 36 horas de arresto. Y finalmente nos encontramos con, por resaltar, porque no son los únicos, el caso de Tlajomulco y del Salto, donde tienen las mismas sanciones por arrojar, almacenar o depositar en la vía pública propiedades privadas, drenajes o sistemas de desagües, basura, escombros, desechos orgánicos, animales muertos, follajes, grasas, aceites, desechos peligrosos, ya sean arrojados a la vía pública, en terrenos particulares, en baldíos, drenajes, cauces de arroyos, ríos u otros. En el caso de Tlajomulco, la sanción que se aplica va de 14 a 234 UMA, mientras que para el caso del Salto, la sanción es solamente entre 6 a 11 UMA. Luego tenemos una sanción por líquidos, productos o sustancias fétidas que causen molestia o peligro para la salud, que sean arrojados en la vía pública, terrenos particulares, mismo caso baldíos, drenajes, cauces de arroyos, ríos u otros. Para Tlajomulco, la sanción va de 31 a 207 UMAS, mientras que para el Salto solo es de 12 a 60 UMA. Y finalmente, por el caso de productos químicos, sustancias inflamables, explosivas, corrosivas, contaminantes que entrañen peligro por sí mismas, en conjunto mezcladas o bien que tengan una reacción al contacto con otros líquidos o cambios de temperatura, para Tlajomulco, la sanción va de 311 a 737 UMA, mientras que para el Salto es entre 19 a 109 UMA. Esto está bastante detallado en cada uno de los
de los ordenamientos de los respectivos municipios del área metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, pues lo importante sería ver que se apliquen pues estas sanciones correctamente en tiempo y forma, ¿no? Ahora, si bien ya dijimos pues que Jalisco no tiene este impuesto para la parte eh, de los residuos sólidos urbanos, pero sí cuenta con este otro tipo de instrumentos que son esas sanciones o pagos de multa, ¿qué otras cosas ha hecho Jalisco en el tema? Pues contamos con el Diplomado en Manejo Integral y Aprovechamiento de Residuos, que se da en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y el CUCBA, que es un centro universitario de nuestra universidad, donde precisamente se encarga de estudiar toda esta parte del ciclo de vida de los materiales y los residuos. Este diplomado está fundamentado en la Ley de Gestión Integral de los Residuos de Jalisco, específicamente en el artículo 6, fracción novena, donde se indica que se debe promover educación y capacitación continua con la finalidad de incidir en el cambio de hábitos que favorezcan al medio ambiente. Y por otro lado, con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco y el CUSEA, pues contamos con el diplomado en procesos de cumplimiento ambiental voluntario. Este programa consiste en auditorías ambientales, si bien se trata de un programa de cumplimiento ambiental que es voluntario, pues ayuda a verificar las diferentes áreas de las unidades económicas y entre esas áreas pues se encuentra precisamente esta que está enfocada al manejo integral y aprovechamiento de los residuos para evitar pues todo esto que nos han mencionado nuestros panelistas anteriores y pues mitigar un poco esta parte de el daño que se hace al medio ambiente. ¿Qué otras propuestas encontramos en general en el ámbito del contexto mexicano? Pues por ahí suena ya un poco más constante esta propuesta que tiene que ver con implementar un impuesto por la utilización de plásticos. Específicamente esta propuesta o esa idea surge a través del análisis de esta parte que ha repuntado últimamente, que es el comercio electrónico. Entonces, a raíz de esta tendencia creciente del comercio electrónico, pues se habla de un fuerte incremento en el uso de envolturas cuando hacemos compras en línea. Entonces, la propuesta principal que se hace por parte de diferentes eh, entes preocupados por el medio ambiente consiste en que estas empresas que están dedicadas a el comercio electrónico pues sean estos sujetos obligados para pagar este impuesto, precisamente pues para gravar ese uso excesivo de los plásticos. Luego hay otra propuesta también que hace énfasis en hacer una separación diferenciada de residuos desde el hogar. Esto en el sentido de que, aunque no se trata de un impuesto, pues debería de ser una política pública que se retome, al menos en el caso del área metropolitana de Guadalajara, específicamente en el estado de Jalisco, de señalar, pues, o destacar la importancia que tiene hacer esta separación de residuos desde casa. Aunque no todos lo hacemos y ya lo hemos platicado en otros foros, si bien pareciera como que al momento de que la basura, si nosotros la separamos desde casa, en el camión recolector todo se vuelve a mezclar, se vuelve a juntar. Ya nos explicaba en alguna ocasión la doctora Betty, pues que esto no ocurre como tal. Sí se lo llevan todo en el mismo camión recolector, pero ya es más fácil que cuando llegan los sitios de disposición final, los mismos voluntarios que se encargan de hacer esta valorización, a veces de manera informal de los residuos, pues pueden separarlos más fácilmente, ¿no? Si nosotros contamos con esa iniciativa que sea ya de manera formal de hacer la separación diferenciada de los residuos desde nuestro hogar, podemos incrementar las tasas de reciclaje y de reutilización de los residuos sólidos urbanos
Y a su vez, como ya mencionaba la doctora Patti por ahí, en uno de los casos de los impuestos a nivel estatal, pues también hacia los hogares se puede ofrecer algún tipo de estímulo para la optimización de estos recursos o de estos residuos sólidos urbanos que se pueden reciclar, que se pueden reutilizar. Es decir, otorgar algunos incentivos fiscales a cambio. Un caso que podría resultarnos útil, pues sería un descuento, por ejemplo, en el pago del impuesto predial. Si nosotros hacemos esta separación diferenciada con conciencia desde casa, pues podríamos quizás, si se aprobara, pues obtener algún incentivo fiscal, ¿no? Otra cosa que también es muy importante, y ya lo destacaba la doctora Patti, bueno, para aquellas entidades federativas que ya cuentan con el impuesto, resulta primordial que se deje indicado ahí el destino que tendrán esos recursos que se recaudan, ¿no? Esta parte pues ayuda también a afianzar la confianza que se tiene en el gobierno y abonar a la parte de la transparencia y la rendición de cuentas cuando pues hablamos de estos recursos que se recaudan, ¿no? Recordar pues es importante pagar impuestos, pues porque con esos impuestos nosotros como ciudadanos podemos obtener los diferentes servicios públicos. Esperamos que haya sido de su interés este conversatorio que tuvimos el día de hoy en el marco de esta sexta Semana Nacional de las Ciencias Sociales de Comexo. Para nosotras ha sido un placer haber estado en esta edición nuevamente y seguir pues con nuestras labores, ¿no? De investigación, de hacer conocimiento y sobre todo pues de difusión de la ciencia tal y como lo ha fomentado Comexo y tal y como también lo fomenta el CONACYT. Aquí dejamos nuestros datos de contacto por si alguien está interesado en profundizar en el tema o compartirnos sus experiencias. Y dejamos también por aquí nuestras redes sociales de la plataforma Economía de Jalisco. Muchísimas gracias por habernos acompañado, a quienes nos siguieron en vivo y a quienes nos ven en el video en diferido. Buen día. Muchas gracias.